Muy bien, pues Dios los bendiga. Estamos en esta parte de las cartas que escribió el Señor Jesucristo a su iglesia. Vimos un panorama general la semana pasada de lo que es la ciudad de Éfeso. Y en esa ciudad, pues se levantó esta iglesia a los Efesios cuando el apóstol Pablo llegó con un grupo de colaboradores y fundó esta iglesia, la estableció con líderes, con ancianos en toda aquella región de Asia. Era una influencia a otras iglesias que había en otras ciudades en esa región. Y ahora en Apocalipsis el apóstol Juan escribe a 7 iglesias que se fueron fundando después de la iglesia de Éfeso. 7 iglesias como era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, y se me escapan por ahí otras 2, eran 7 iglesias. Bueno, el apóstol Pablo escribió también en la carta a los Efesios, los Colosenses, los Gálatas. Por coincidencia, Pablo escribió también 7 cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, 7 iglesias, aunque no necesariamente estaban en esta región de Asia Menor. La iglesia de Éfeso era la que coincidía también con las cartas que el apóstol Juan escribió. Y bueno, vimos una parte del versículo 1 de aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y empieza a hablarle a la iglesia de Éfeso. El gran pastor y obispo de nuestras almas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, mostrando su actividad dinámica en medio de la iglesia, guardándola de males internos y externos, como el sumo sacerdote se mueve de acá para allá en el santuario. Es la figura que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 es donde vamos a continuar hoy. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, en estos versículos él está resaltando las cosas que son dignas de subrayar, de alabar en la iglesia. Y en este sentido siempre la palabra está mostrándonos pues los frutos de un nuevo nacimiento, los frutos de nuestra nueva vida en Cristo. Pero ahora el Señor Jesús los está mostrando a nivel de iglesia. Este era el estándar. Estos 2 versículos, el Señor señala las cosas sobresalientes de las cuales pues Él se agradaba y les alababa estas cosas. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien, la iglesia de Éfeso. La iglesia de los Efesios trabaja duro y tienen una paciencia piadosa, lo que significa una paciencia firme y constante. En este sentido, la iglesia de Éfeso tenía una obra sólida y estable. Estaban firmes, constantes. Bueno, esto nos señala su nivel en el que ellos vivían. Habían pasado aproximadamente
unos 40 años quizá después de que el apóstol Pablo llegó a aquellas regiones, 40, 50 años a lo más. Juan, cuando escribió el Apocalipsis, fue entre el año 90 y 95. Y pues es el tiempo que había pasado cuando ahora Dios usa al apóstol Juan para hablarles acerca de estas cosas. Bueno, el Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por razones muy específicas: su arduo trabajo, su paciencia, su resistencia al pecado, el examen cuidadoso de los falsos apóstoles, sufrimiento paciente sin claudicar. Era una iglesia en un sentido abnegada, fiel. Jesús mira a su iglesia y pulsa su estado espiritual y su estado de ánimo. Él sabe lo que está sucediendo. Él no está lejano o indiferente. Nada es desconocido para Él. Puede haber pecado o corrupción escondidos en una congregación, pero para Jesús no hay nada oculto. Bueno, esta es una conciencia en la cual nosotros debemos vivir. No solamente somos una congregación, no solamente somos un grupo de familias que nos identificamos como cristianos, no es solamente un grupo de familias que tienen ciertas marcas o tendencias que nos identifican con la Biblia, como cristianos, como evangélicos. Pues sí, realmente todas esas marcas están entre nosotros como cristianos, pero la conciencia es que formamos un cuerpo vivo, una iglesia en la cual el Señor se pasea en medio de nosotros, el que está al tanto. ¿Por qué? Pues porque Él ganó esta iglesia con su propia sangre y Él se propuso llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Se propuso en esta iglesia glorificar su nombre, glorificar su palabra, glorificar su doctrina, glorificar el amor que Él tiene por los perdidos. Todo eso es lo que nos debe llevar a vivir en la conciencia de un cuerpo vivo, una iglesia viva, vigente. No es algo solamente histórico o tradicional. Él nos diría lo mismo hoy en día, tanto a individuos como a congregaciones: yo conozco tus obras, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, era una iglesia escrupulosa en la doctrina, en la teología de las Escrituras, y esto realmente era una marca positiva, su celo por la sana doctrina. Estos hombres apóstoles falsos, mentirosos, eran hombres malvados de diferentes perfiles o rubros. Había emisarios de los judíos que trataban de enredar a los cristianos en la ley y que seguían a Pablo por todas partes, tratando de deshacer su obra. Bueno, en Juan 1:18 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos falsos apóstoles querían llevar a los nuevos cristianos convertidos a vivir bajo la ley, ¿verdad? En su celo por el templo, su celo por el día de reposo, su celo por la circuncisión, su celo por las tradiciones de los padres. Bueno, realmente no era el espíritu de las Escrituras su esfuerzo que ellos promulgaban,
sino un celo a una religión, la religión del judaísmo. También había quienes trataban de convertir la libertad en libertinaje. Ya eres salvo, ya tú eres hijo de Dios, ya tienes la vida eterna. Ahora come, vive y disfruta, porque mañana moriremos. Bueno, el apóstol Pablo reprobaba el libertinaje, que no deberíamos usar la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero libres del poder del pecado, libres de las falsas doctrinas, libres de la mentira, del engaño. Nos hizo libres para vivir para Cristo, para glorificar su nombre. Y efectivamente, cuando nacimos de nuevo, Él rompió el poder de todas estas cadenas, pero les dice, solamente no uséis la libertad de Cristo como libertad para la carne. Bueno, era lo que enseñaban los falsos maestros, un libertinaje, una vida permisiva. Al cabo ya tienes a Cristo en tu corazón. Bueno, esto opera también en la mente de muchos creyentes y iglesias que promueven esta libertad de la carne. En los días de hoy, si un hombre es listo, podría predicar la mentira más vil, como el vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecerá bien. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 5, 42 al 44. Le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea esto. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Bien, esta es una de las trampas de los mentirosos, de los engañadores, que buscan la gloria de los hombres. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis. Yo no busco gloria de los hombres. Bueno, una de las características de los engañadores es que quieren enaltecerse como falsos apóstoles de Cristo. Buscan la gloria, y esto atrae mucho a las iglesias que no tienen sus ojos, su corazón puesto en Cristo. Son atraídos por recibir gloria los unos de los otros. Entonces tenemos ese señalamiento, y también en Gálatas 1, 6 al 9. Dora, por favor, ¿nos quieres leer? Vamos a poner atención también cómo el apóstol Pablo señalaba estas cosas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado. Bueno, es un evangelio diluido, transformado, con muchos velos para esconder la verdad de Cristo y resaltar la gloria del hombre. Pablo lo llama aquí como otro evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo y los perturban. Bueno,
En ese sentido debemos estar alertas. Y la iglesia de los Efesios era muy escrupulosa en escudriñar, revisar cuáles eran las tendencias de estos mentirosos. Bueno, ese es algo que nosotros debemos adoptar, el celo por la gloria, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, antes que la gloria de un maestro, de un falso apóstol o de una denominación, entre comillas, cristiana o evangélica o una organización de iglesias. Pero poniendo un velo y ocultando la gloria del que ganó esa iglesia con su propia sangre. Entonces, en este sentido, Dios está usando el testimonio de la iglesia de Éfeso. Acuérdense que iniciamos estas pláticas en Apocalipsis como una preparación para la segunda venida de Cristo. Y en el fondo, Él está hablándonos a través de lo que escribió o señaló o alabó o amonestó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba muy más expuesta a estos maleantes ambulantes que las demás iglesias. Estaba en un área de cruces, era una de las carreteras principales que recorrían toda esa región del Imperio Romano, enlazaba muchas ciudades alrededor de la costa del Mediterráneo. Entonces estaba muy expuesta al ambulantaje de estos mentirosos, vividores, que acechaban el rebaño de Dios. Y bueno, Dios nos está llamando la atención que debemos ser celosos del buen depósito que Él nos ha entregado. La iglesia de los Efesios también procuraba la doctrina pura. El Cristo resucitado pasa a alabar a los cristianos de Éfeso porque han puesto a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y han demostrado que son mentirosos. Muchos malvados se introducían en las pequeñas congregaciones de la iglesia original. Jesús había advertido contra los falsos profetas, que son lobos disfrazados de ovejas. Así lo declaró en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Saben cuál es otra característica de estos lobos rapaces que no perdonan el rebaño? Es que quieren vivir a expensas del fruto de las ovejas, del fruto del servicio, de sus ofrendas, el testimonio de estas ovejas congregadas en una iglesia. Ellos son lobos rapaces que destruyen las vidas de las ovejas o de los creyentes. Se las ingenian para quitarles el dinero, para quitar la gloria que corresponde a Cristo. Estos falsos maestros son hábiles en quitarles a las ovejas el testimonio de la gloria de Cristo y ponerlo sobre ellos, como los que sustentan esas iglesias. En su discurso de despedida a los ancianos de esta misma iglesia de Éfeso, Pablo les había advertido que había lobos rapaces que invadirían el rebaño. Y así lo dice en Hechos 20, 28 al 31. Cuando Pablo terminó su labor ahí en la iglesia de Éfeso y otras pequeñas congregaciones alrededor que se pertenecían a esta gran iglesia, y les dice ya cuando se despide de ellos: porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El ingenio, la astucia, una sabiduría malévola para apoderarse de un rebaño y quitarles la gloria que pertenece a Cristo y ponerla sobre ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, al grado de amonestarlos duramente, para que abrieran sus ojos, para que estuvieran pendientes. Bueno, hermanos, esto nos dice a ustedes y a mí que no debemos dormir, porque el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y tantos creyentes tan ingenuos, tan fáciles de ser llevados por todo viento de doctrina y ser separados de su sincero amor para Cristo, su sincera fidelidad. Los creyentes deben tener un celo por la gloria de su Salvador, el que pagó con su sangre por su salvación y les dio la vida eterna. Y deben ser tan escudriñadores que todo aquello que quite la gloria a Cristo no es de Dios. De esta advertencia vemos cómo los efesios la tomaron en serio cuando Pablo les advirtió. Y cuando el apóstol Juan les escribe, los encuentra así. El Señor Jesús les escribe de parte de el Señor y los encuentra así todavía con aquel celo. Bueno, hermanos, el diablo que usa estos emisarios es para poner un velo a la gloria de Cristo y que las almas vengan a una religión, a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, entre comillas, y quieran pertenecer a ella, pero velando quién los ganó con su propia sangre. Debemos tener ese celo. Esto pareció digno de mencionar por Jesús a la iglesia de Éfeso. Mostraron tener una columna vertebral de la verdad. La iglesia de hoy, como la iglesia de los Efesios en aquel entonces, debe probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros o maestros de las Escrituras, o falsos pastores, especialmente a los que dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablarán bien de ellos mismos solamente. Se enaltecerán como los dueños del rebaño. Una característica que distingue a los falsos maestros es que buscan con ahínco la popularidad. Ser muy populares, tener muchos seguidores, exaltarse a sí mismos como los grandes dirigentes. Buscan ser grandes por su número de seguidores, pero cuanto más grande sea la maldad, mayor el engaño que esconden. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 3:6. Les aconsejo que tengan por ahí cerca sus Biblias, y cuando yo menciono las citas, ustedes vayan a la Biblia y tengan el impacto de leer directamente. ¿Puedes leernos, mami? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias A de ver, vuestra permítame, fe. es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 6.
porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos sernos carga para apóstoles de Cristo. Podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Este era el sello del apostolado de Pablo, según Dios, no de hombres ni por hombres. Nuestra exhortación no fue de error, ni de impureza, ni por engaño, cuando Él los amonestaba que fueran sanos en su relación con Cristo. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Esto es lo que distingue un hombre de Dios, un maestro de la Biblia, un pastor, que él busca la gloria de Dios, que nunca se usan palabras lisonjeras para enaltecer lo que es vano, lo que no es realmente para la gloria de Cristo. Y esto es lo que usan mucho los falsos obreros, los falsos maestros. Como sabéis, no encubrimos avaricia. La avaricia no es algo que esté presente como la hipocresía. Realmente los hombres de Dios trabajan por amor a Dios, no por amor al dinero, ni a la fama, ni a la gloria de sí mismos. Ellos trabajan para que Cristo sea enaltecido y glorificado. También tenemos esta cita en Lucas 6:26. Américo, ¿nos lees, por favor? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bien. Bueno, ¿por qué la palabra está señalando este cuidado cuando todos los hombres hablan bien de ustedes? Eso es popularidad. Eso es tener muchos seguidores, pero ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Pablo no usaba palabras lisonjeras, no encubría avaricia, no buscaba gloria de los hombres. Bueno, son las señales que nosotros debemos pasar bajo la lupa en nuestro celo por nuestro Salvador, porque solo Él dio su vida por las ovejas. Nosotros somos servidores de Él, pero por amor a Él. Sin embargo, un falso maestro pone un velo sobre esto para que Cristo no atraiga los corazones, sino ellos son los que se adueñan del rebaño. Durante un largo periodo, la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales, inmorales, asociadas también con la adoración a la diosa Diana. Todo era la religión de los paganos, pero además la religión de los falsos maestros. Nosotros también vivimos en una etapa en que se haya muy difundido el pecado y la inmoralidad sexual, en un entorno de una iglesia, entre comillas, una iglesia pseudocristiana, en un entorno de una iglesia que es tolerante con el pecado. De esta manera se es más popular, pero la popularidad no es lo que agrada a Dios, sino la santidad
¿Y qué dice Gálatas 1:10? O buscamos gloria. ¿Lo tienes, Dora? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Verdad? Él no buscaba agradar a los hombres. Si buscara agradar a los hombres, eso lo descalificaba como siervo de Cristo. Y eso es lo que descalifica a todo falso maestro, todo predicador falso, engañoso, que no busca la gloria de Cristo y solo se descalifican, se reprueban. Recuerde que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la del mundo. El mundo ama lo suyo porque son del mundo. Ser tolerante con diversos pecados, llamándolos, entre comillas, decisiones personales. Es que tenemos libertad, a libertad nos llamó Dios. Decisiones personales o estilos alternos de vida, una doble vida. Yo en la iglesia soy un buen hermano, pero allá en el mundo, pues que se cuiden de mí. Pero cuando el cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado en la iglesia, mayormente la hipocresía, la simulación, la fe fingida, aunado a las indulgencias, concesiones, relajamiento, distensión, abandono, flacidez, flojedad. Bueno, nada de gloria para Cristo, nada de testimonio de la presencia de Cristo, del Cristo que vive y se pasea en medio de los candeleros. En ese sentido, hermanos, a la vez que nos llama, ¿cuál es el estándar que Dios se agrada? También nos reprueba cualquier imitación, cualquier simulación, cualquier abandono. Los principios enseñados por nuestro Señor Jesucristo se hacen a un lado y se ponen en peligro el testimonio de los creyentes. Bueno, tenemos un perfil aprobado por fuego que nos marca en Isaías 6, 5 al 8. ¿Lo quieres leer, Américo? Isaías 6, 5 al 8. Esto es un cristiano aprobado, es un obrero de Cristo aprobado, como el apóstol Pablo se manifestaba en su perfil. Del 5 al 8. Sí, es Isaías 6, 5 al 8. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí. Él tenía sus ojos puestos en el lugar santísimo. Tenía sus ojos puestos en la santidad de Dios. Y cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré?, Él estuvo listo. Y bueno, estos son estándares, son referencias de la santidad que Dios pide. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Yo quiero hablar de tu gloria, de tu santidad, de esta visión que estoy teniendo del cielo, del lugar
santísimo. Ahora pasamos lo que es esta parte también de lo que Jesús resaltó en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una sincera fidelidad a Cristo. También la iglesia de los Efesios continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa para ver la segunda parte de esta enseñanza.